Me echaron a la calle como si fuera basura por tener 2 trabajos, pero lo que esos genios de recursos humanos nunca se molestaron en comprobar fue cuáles eran exactamente esos 2 trabajos. Mi nombre es Elena, tengo 25 años y les aseguro que nunca imaginé que mi lealtad sería pagada con una traición tan absurda, como la que viví en aquella oficina de Madrid. Es curioso cómo la gente asume que, por ser una chica joven, de aspecto dulce y con el pelo arreglado, una no sabe nada de la vida o de cómo funciona el dinero de verdad. Recuerdo perfectamente mi primer día en Apex Corp, una empresa de marketing que prometía ser el lugar donde mis sueños profesionales se harían realidad tras graduarme con honores. Caminaba por el pasillo central, sintiendo el tacto suave de mi blusa de algodón contra la piel, mientras admiraba las vistas de la ciudad desde el piso 15, pensando que finalmente me estaba ganando la vida por mi cuenta. Buenos días, Elena. Espero que hoy no te distraigas con tu reflejo en el cristal y termines esos informes de métricas para el mediodía. Me soltó Roberto nada más verme entrar, con esa risita suya tan desagradable que siempre me revolvía el estómago. Roberto era mi jefe directo, un hombre de 45 años que se pasaba más tiempo mirándome las piernas que revisando los informes de rendimiento que yo le entregaba cada tarde. Yo solo asentí con mi mejor sonrisa de cortesía y respondí que los informes estarían listos antes de la hora acordada. Señor Roberto, mientras me sentaba en mi escritorio a trabajar. Pasaba 10 horas al día allí, introduciendo datos y corrigiendo los errores que Roberto cometía por su total incompetencia técnica, pero yo no me quejaba porque valoraba el esfuerzo de empezar desde abajo. Lo que nadie en esa oficina sabía es que, cuando llegaba a mi pequeña casa, no me ponía a ver programas de televisión como muchos de mis compañeros de 25 años. Me sentaba frente a mi vieja mesa de madera, encendía mi lámpara de lectura y me ponía a revisar los libros de contabilidad de la herencia que me dejó mi abuelo al morir. Mi abuelo era un hombre sabio que construyó un imperio inmobiliario paso a paso, y antes de irse me pidió que me hiciera cargo de Aurora Holdings, la sociedad que administra todos sus edificios. Era mi segundo trabajo, uno que hacía en absoluto secreto por respeto a su memoria y porque quería aprender el valor del trabajo duro en una oficina normal antes de sentarme en una posición privilegiada que todavía no sentía merecer. A veces, mientras revisaba las facturas de mantenimiento de los edificios más lujosos de la capital, sentía una extraña dualidad al pensar que al día siguiente volvería a ser la chiquilla de los informes, a la que Roberto trataba como si fuera un adorno. Un martes por la mañana, mientras yo estaba concentrada en una hoja de cálculo, sentí la sombra de alguien observándome por detrás de mi silla. Era Silvia, la directora de Recursos Humanos, una mujer de 38 años con un moño tan apretado que parecía tensarle hasta las ideas, mirándome con un desprecio que nunca se molestaba en ocultar. Elena, he notado que siempre sales a las 5 en punto de la tarde. ¿Acaso tienes algo más importante que hacer que mostrar compromiso con esta empresa? Me preguntó Silvia cruzando los brazos sobre su vestido violeta. Yo la miré fijamente, manteniendo la calma que me enseñó mi abuelo, y le dije que mi horario terminaba a las 5 y que todo mi trabajo estaba entregado y revisado 2 veces. Ella resopló, se dio la vuelta y se fue hacia el despacho de Roberto, y pude ver cómo ambos se quedaban observándome a través del cristal, cuchicheando y señalando mi escritorio. No le di importancia en ese momento, pensando que eran solo las típicas envidias de oficina por mi juventud o quizás porque me veían como una presa, fácil por ser demasiado educada. Pero la realidad era mucho más oscura, porque Roberto había estado intentando invitarme a tomar algo después del trabajo durante semanas y yo siempre le daba largas con mucha amabilidad. Al parecer, un hombre de 45 años con un ego tan grande como su incompetencia no soporta que una chica de 25 le diga que no a una reunión privada en un hotel cercano. Lo que yo no sabía es que Silvia también tenía sus motivos para odiarme, ya que se acercaba el final del año y mi bonificación por rendimiento era la más alta de todo el departamento, debido a mi eficiencia. Si me encontraban una falta grave, la empresa se ahorraba mi bonificación y Silvia recibiría una comisión mayor por optimización de recursos, una forma elegante de decir que me estaban poniendo una trampa. Esa tarde, mientras recogía mi bolso para irme a casa a gestionar los contratos de alquiler de 3 locales comerciales, no me di cuenta de que Roberto estaba revisando mi papelera y mirando de reojo la pantalla de mi ordenador.
personal que había dejado encendido un segundo. Él vio el encabezado de un correo electrónico que decía Aurora Holdings, junta directiva, y su mente retorcida inmediatamente asumió lo peor. Pensó que yo estaba trabajando para una empresa de la competencia o robando secretos comerciales mientras estaba sentada en su oficina. En su ignorancia, ni siquiera se detuvo a investigar que era Aurora Holdings o quién figuraba como propietaria absoluta de la sociedad. Para ellos, yo solo era una cara bonita, una empleada de bajo nivel que se estaba pasando de lista, y decidieron que era el momento perfecto para darme una lección que no olvidaría. Salí del edificio sintiendo el aire fresco de la tarde en mi rostro, sin saber que esa sería la última vez que entraría allí como una simple empleada subordinada. La pesadilla empezó con una invitación que, según Roberto, era obligatoria para mi crecimiento profesional, pero que en realidad escondía las intenciones más rastreras de un hombre que no sabe aceptar un no por respuesta. Estábamos sentados en aquel restaurante caro, y mientras yo intentaba hablar sobre la estrategia de marketing para el próximo trimestre, Roberto no dejaba de acercar su silla a la mía, invadiendo mi espacio con su olor a tabaco y colonia barata. Elena, querida, eres demasiado inteligente para pasar el resto de tu vida pegada a una hoja de cálculo. Alguien con tu físico y tu talento podría llegar a ser mi mano derecha o algo más, si supieras aprovechar bien tus oportunidades, me dijo mientras ponía su mano sudorosa sobre la mía, que descansaba inocentemente sobre el mantel. Sentí un escalofrío de asco que me recorrió toda la espalda y retiré la mano de inmediato, sintiendo como mi corazón empezaba a golpear con fuerza contra mis costillas. Intenté mantener la compostura, recordando los consejos de mi abuelo sobre cómo conservar la dignidad ante los lobos, y le respondí con la voz más firme que pude que agradecía la cena, pero que yo estaba allí para trabajar y que prefería mantener nuestra relación estrictamente en lo profesional. Roberto. La cara de Roberto cambió en un segundo, pasando de esa sonrisa desagradable a una expresión de puro odio contenido, mientras sus ojos pequeños se clavaban en mí como si quisiera pulverizarme por haberme atrevido a rechazarlo. No dijimos mucho más durante el resto de la noche, y el silencio en el viaje de vuelta fue tan espeso que sentía que me faltaba el aire dentro de aquel coche que olía a resentimiento y frustración. Al día siguiente, la oficina no era la misma, el ambiente se sentía pesado, como si el aire se hubiera vuelto de plomo y cada paso que yo daba fuera observado por 1000 ojos invisibles detrás de los monitores. Noté a Silvia y a Roberto hablando en susurros cerca de la máquina de café, y en cuanto me vieron aparecer, se callaron de golpe y se separaron con sonrisas hipócritas que no llegaban a ocultar la maldad en sus miradas. Me senté en mi sitio y, al intentar encender mi ordenador, me di cuenta de que mi teclado no estaba exactamente en la misma posición en la que lo dejé la tarde anterior. Un nudo se me formó en la garganta y mis manos empezaron a temblar ligeramente mientras movía el ratón, con el miedo recorriéndome las venas al pensar que alguien había estado revisando mis cosas privadas. A media mañana, tuve que ir al despacho de Silvia para entregar un formulario de vacaciones, y me quedé paralizada al ver que, en su pantalla, estaba abierto un archivo con mi nombre y una carpeta que ponía investigación de antecedentes externos. Mi pulso se aceleró tanto que podía oír el latido de mi sangre en los oídos, un bum bum rítmico que me advertía de que el peligro estaba mucho más cerca de lo que yo pensaba. Déjalo ahí, Elena, y sal de mi despacho. Ahora mismo estoy ocupada tratando asuntos que están muy por encima de tu nivel salarial, me espetó Silvia sin siquiera levantar la vista, con una frialdad que me dejó helada el alma. Salí de allí casi tropezando con mis propios pies, sintiendo que el suelo de la oficina se volvía inestable, como si estuviera caminando sobre un pantano que amenazaba con tragarme en cualquier momento. Me encerré en el baño de mujeres, me apoyé contra la puerta fría y cerré los ojos con fuerza, tratando de controlar la respiración que se me escapaba de forma errática. Me miré en el espejo, vi mi rostro angelical pero pálido por el susto, y me pregunté qué demonios habrían encontrado para estar investigándome de esa manera tan agresiva y rastrera. Fue entonces cuando até cabos y recordé el momento en que Roberto me vio mirando los correos de Aurora Holdings, y comprendí que su ignorancia y su despecho se habían unido para crear un monstruo que iba a intentar destruirme. Durante las siguientes horas, cada vez que el teléfono sonaba, yo daba un salto en la silla, con el sudor frío pegándome la camisa de popelina a la espalda y los nervios a flor de piel.
Veía a Silvia entrar y salir del despacho de Roberto constantemente, llevando carpetas amarillas y señalando hacia mi dirección con gestos bruscos y cargados de una satisfacción malintencionada. Sentía que me estaban acorralando, como si fuera un animal indefenso atrapado en una red de mentiras y envidias que yo misma no terminaba de comprender del todo. Intenté concentrarme en mi trabajo, pero las letras de la pantalla bailaban ante mis ojos y mi mente solo podía pensar en la herencia de mi abuelo y en cómo esa bendición se estaba convirtiendo en la excusa perfecta para que ellos me destruyeran. Lo peor era la sensación de injusticia. Yo era la empleada más eficiente, la que siempre llegaba primero y se iba última, la que resolvía los problemas que ellos mismos creaban por su absoluta falta de capacidad. Pero en el mundo de Roberto y Silvia, la eficiencia no importaba si no te sometías a sus deseos o si tu mera existencia les recordaba lo mediocres que eran ellos en comparación. Pasé el resto de la tarde con una presión en el pecho que no me dejaba tragar, observando cómo el reloj avanzaba lentamente hacia un final que presentía inevitable y doloroso. Cada vez que Roberto pasaba por detrás de mi escritorio, sentía su mirada clavada en mi nuca, una presencia oscura que me hacía encoger los hombros y desear desaparecer entre los archivos de la oficina. ¿Todo bien, Elena? Te noto un poco distraída hoy, espero que no estés pensando en tus otros asuntos fuera de estas paredes, soltó Roberto con una voz cargada de veneno mientras caminaba hacia su despacho con paso prepotente. No le respondí, solo apreté los dientes hasta que me dolió la mandíbula y seguí tecleando, con las lágrimas de rabia luchando por salir de mis ojos castaños. Sabía que estaban preparando el golpe final, que Silvia estaba redactando algún documento lleno de mentiras legales para justificar lo que querían hacerme. Al final del día, mientras recogía mis cosas con las manos todavía temblorosas, me di cuenta de que la guerra ya había comenzado y que yo, la dulce Elena, iba a tener que aprender a defenderme con armas que nunca pensé que tendría que usar. El viernes por la tarde, justo cuando el reloj marcaba las 4 y yo ya empezaba a guardar mis cosas con la esperanza de tener un fin de semana tranquilo, el teléfono de mi escritorio sonó con un estruendo que me hizo sobresaltarme en la silla. Era la secretaria de Silvia, con una voz tan plana y fría como el mármol del vestíbulo, diciéndome que se requería mi presencia inmediata en el despacho de recursos humanos para una reunión de carácter urgente. Sentí un vacío repentino en el estómago y mis manos, esas que tantas horas habían pasado tecleando para la empresa, se volvieron de hielo mientras caminaba por el pasillo central bajo las miradas curiosas de mis compañeros. Antes de seguir con lo que pasó en ese despacho, si alguna vez habéis sentido ese miedo antes de una reunión injusta, por favor, dadle a me gusta y suscribíos al canal, porque lo que ocurrió después os va a sorprender. Al entrar en el despacho, me encontré con una escena que parecía sacada de una película de juicios. Silvia estaba sentada tras su mesa de cristal con las manos entrelazadas y Roberto estaba de pie junto a la ventana, con una sonrisa de suficiencia que me dio náuseas. Siéntate, Elena, tenemos mucho de qué hablar y me temo que nada de lo que voy a decirte va a ser de tu agrado, sentenció Silvia con una voz afilada mientras señalaba la silla de cuero frente a ella. Me senté con la espalda muy recta, intentando que no se notara el temblor de mis rodillas bajo la falda de lana azul, y los miré a los ojos, esperando el primer golpe de esa emboscada que habían preparado con tanto esmero. Roberto se acercó a la mesa y con un gesto teatral lanzó una carpeta parda sobre el cristal. Dentro había capturas de pantalla de registros mercantiles y algunas fotos mías entrando en un edificio de oficinas de lujo en mis ratos libres. Creías que eras muy lista, ¿verdad, bonita? ¿Pensabas que podrías usar el tiempo de nuestra empresa para gestionar tus propios negocios dudosos y que nadie se daría cuenta? Espetó Roberto con un tono de voz cargado de un desprecio que apenas ocultaba su rencor por mi rechazo. Silvia tomó la palabra y, abriendo la carpeta, señaló el nombre de Aurora Holdings LLC resaltado en amarillo, mientras sus ojos fríos buscaban cualquier rastro de pánico en mi rostro. Hemos verificado que eres la directora general de esta sociedad, lo cual viola flagrantemente tu cláusula de exclusividad y el código ético de esta compañía por tener dos trabajos simultáneos, afirmó Silvia con una satisfacción malintencionada que le iluminaba la cara pálida. Intenté abrir la boca para explicarles que Aurora Holdings era el patrimonio de mi abuelo y que no tenía nada que ver con el marketing, pero Roberto me cortó con un gesto brusco de la mano.
No nos interesan tus mentiras de niña consentida, Elena, porque ya hemos tomado una decisión irrevocable basada en las pruebas de tu deslealtad absoluta hacia nosotros, gritó Roberto mientras se inclinaba sobre la mesa, invadiendo mi espacio con su presencia intimidante. Silvia deslizó un documento hacia mí, el aviso de despido por causa justificada, lo que significaba que me echaban a la calle sin indemnización, sin finiquito y, lo más doloroso para mis ahorros, sin el bono anual que me había ganado con tanto esfuerzo. Una cara bonita y una melena cuidada no te sirven para saltarte las reglas en el mundo de los adultos, así que firma esto y márchate antes de que llamemos a seguridad para que te acompañe fuera, dijo Silvia mientras me tendía un bolígrafo de plástico barato. En ese preciso instante, algo cambió dentro de mí, el miedo desapareció como por arte de magia y fue reemplazado por una claridad mental tan fría y pura que casi me asusté de mí misma. Observé a Roberto, que disfrutaba viendo mi supuesto hundimiento, y a Silvia, que parecía complacida con su pequeña cuota de poder sobre una mujer joven a la que siempre había envidiado en secreto. Miré el documento, luego los miré a ellos, y me di cuenta de la equivocación monumental que estaban cometiendo al no haberme dejado hablar ni haber investigado qué hacía realmente Aurora Holdings. Una pequeña sonrisa, casi imperceptible, se dibujó en mis labios mientras tomaba el bolígrafo y firmaba el despido con una caligrafía perfecta y firme, sin que me temblara ni un solo dedo. Es una pena que no se hayan tomado la molestia de preguntarme qué es exactamente lo que gestiono en mi otro trabajo, pero supongo que la prisa por deshacerse de mí les ha nublado el juicio, dije con una voz tan calmada que ambos se quedaron desconcertados por un segundo. Roberto soltó una carcajada ronca y me dijo que no intentara aparentar tranquilidad ahora, que ya estaba fuera y que mi carrera en este sector estaba acabada porque él mismo se encargaría de dar malas referencias mías. Me levanté de la silla con toda la elegancia que mi abuelo me había enseñado, me alisé la falda de lana y me colgué el bolso al hombro con un movimiento suave y decidido que llamó la atención de ambos. De acuerdo, acepto su decisión, pero recuerden bien este día, porque a veces el mundo da vueltas mucho más rápido de lo que su arrogancia les permite ver, añadí mientras caminaba hacia la puerta sin mirar atrás. Salí del despacho y caminé por la oficina, recogiendo mis pocas pertenencias personales en una caja de cartón bajo la mirada de mis compañeros, que cuchicheaban en voz baja al verme pasar escoltada por el silencio. Roberto salió de su despacho y se apoyó en el marco de la puerta, cruzando los brazos sobre su traje negro mientras me veía meter mis cosas en la caja con una expresión de triunfo arrogante. Que tengas mucha suerte con tu pequeña empresa, Elena. Seguro que ahora tendrás mucho tiempo para dedicarte a ella, gritó Roberto para que todos en la oficina lo oyeran, provocando algunas risas incómodas entre los presentes. Yo no dije nada, simplemente llegué al ascensor. Pulsé el botón de la planta baja y esperé a que las puertas de metal brillante se cerraran, separándome de aquel ambiente lleno de falsedad para siempre. Mientras el ascensor bajaba, me miré en el espejo de la cabina, mi rostro seguía siendo el de una joven dulce, pero mis ojos castaños brillaban con una determinación que nunca antes habían tenido. Al llegar al vestíbulo, el aire frío de la calle entró por las puertas giratorias y me llenó los pulmones de una libertad que sabía a alivio y a esperanza. Salí a la acera, miré hacia arriba, hacia las ventanas del piso 15 donde todavía estaban Roberto y Silvia celebrando mi despido, y susurré para mis adentros: nos veremos muy pronto, y esta vez, las reglas las pondré yo. Pasó un mes exacto desde que salí de aquella oficina con mi caja de cartón y mi dignidad intacta, y les puedo asegurar que nunca he dormido tan bien como durante esas 4 semanas de libertad y silencio. Mientras yo disfrutaba de desayunos tranquilos frente al ventanal de mi nueva oficina en Aurora Holdings, sintiendo el sol calentar mi piel blanca, en Apex Corp se estaba desatando una tormenta de proporciones enormes que nadie vio venir. Resulta que Roberto, en su inmensa arrogancia, pensó que mis informes de métricas y las estrategias de marketing se hacían solos, y ahora los clientes más importantes de la empresa estaban cancelando sus contratos uno tras otro. Me llegaban rumores de que el ambiente allí era insoportable, con Roberto gritándole a todo el mundo para ocultar que no tenía ni idea de cómo usar los programas que yo dominaba perfectamente. Pero lo que ellos no sabían era que el verdadero golpe no vendría por el trabajo de marketing, sino por algo mucho más terrenal y doloroso: el suelo que pisaban cada día. Verán,
El edificio donde Apex Corp tiene sus oficinas centrales pertenecía a un viejo amigo de mi abuelo que le cobraba a la empresa un alquiler ridículamente bajo desde hacía 10 años, casi un regalo por pura amistad. Cuando mi abuelo falleció y yo tomé las riendas de Aurora Holdings, heredé también la propiedad de ese inmueble. Tras mi despido injusto, decidí que ya no había motivos para mantener esos favores personales con gente tan desagradecida. Una mañana, mientras Silvia intentaba cuadrar las cuentas para ahorrar hasta en los gastos más pequeños y así pagar los bonos de los jefes, recibió un sobrecertificado con el sello dorado de mi sociedad patrimonial. El aviso era corto y demoledor. El contrato de arrendamiento había vencido y la nueva propiedad, Aurora Holdings, exigía una actualización del alquiler a precios de mercado actuales, lo que suponía un aumento del 400%. Me imagino a Silvia abriendo ese sobre con sus manos delgadas y pálidas, leyendo las cifras una y otra vez mientras el color se le escapaba de la cara hasta quedar blanca como el papel que sostenía. El CEO de la empresa, un hombre que rara vez aparecía por allí pero que amaba el dinero más que a su propia madre, convocó una reunión de emergencia en la sala de juntas de mármol. Roberto y Silvia estaban sentados allí, encogidos en sus sillas, mientras el CEO golpeaba la mesa con un informe que detallaba que, si no negociaban una bajada de ese alquiler, la empresa entraría en quiebra técnica en menos de 2 meses. «Busquen quién es el dueño de esa maldita sociedad», gritaba el CEO con la cara morada de rabia. «Encuentren a ese tal director general de Aurora Holdings y tráiganlo aquí para que podamos negociar como personas civilizadas». Silvia, tratando de ser eficiente por una vez en su vida, sacó su ordenador portátil y entró en el registro mercantil para buscar los nombres de los apoderados de la empresa que los estaba asfixiando. Vi desde la distancia mental cómo sus ojos se clavaban en la pantalla, cómo sus labios finos empezaban a temblar y cómo el ratón del ordenador casi se le resbalaba de la mano por el sudor frío. «No puede ser, tiene que ser un error de nombres», balbuceó Silvia con una voz que apenas era un susurro quebrado, captando la atención de un Roberto que no paraba de secarse la frente con un pañuelo arrugado. Roberto se inclinó sobre la pantalla, entornando sus ojos pequeños y desconfiados para leer el nombre que figuraba en letras grandes y claras: Directora General Única, Elena Mendoza. El silencio que cayó en esa sala de juntas debió ser tan pesado que se podría haber cortado con un cuchillo, mientras la realidad les caía encima como una losa de cemento. La misma niña consentida a la que habían humillado, la cara bonita, a la que habían echado a la calle sin un céntimo, era ahora la persona que tenía el control sobre el futuro de toda la compañía. Roberto se desplomó en su silla, con el traje arrugado y la boca abierta, pareciendo un pez fuera del agua que intenta atrapar un último aliento de aire que ya no le pertenece. Silvia, por su parte, se llevó la mano a su collar de perlas, apretándolo tanto que pensé que se iba a quedar sin respiración allí mismo bajo la luz fría de la sala de juntas. El CEO, que no tenía ni idea de quién era yo, les preguntó qué demonios les pasaba y si conocían a esa tal Elena Mendoza que tenía el poder de cerrarles la oficina al día siguiente. «Era nuestra analista de marketing, la que despedimos hace un mes por tener 2 trabajos», respondió Roberto con una voz que sonaba como si estuviera masticando cristales. El grito que pegó el CEO se escuchó seguramente hasta en la planta baja, llamándolos incompetentes, irresponsables y otros nombres que no me atrevo a repetir por respeto a ustedes, mi querida audiencia. Me llegó un correo electrónico esa misma tarde, un mensaje redactado por Silvia con un tono tan servil y humillante que casi me dio lástima, casi. Me suplicaban una reunión urgente en mis oficinas para aclarar malentendidos del pasado y llegar a un acuerdo beneficioso para ambas partes sobre el nuevo contrato de alquiler. Sonreí frente a mi ventana, viendo cómo las luces de Madrid empezaban a encenderse, y le pedí a mi secretaria que les diera cita para el lunes siguiente a primera hora. Les dije que solo aceptaría la reunión si venían el CEO, la directora de Recursos Humanos y el gerente de marketing en persona, sin abogados y sin excusas. Pasé el fin de semana preparándome, no con nervios, sino con la calma de quien sabe que ya ha ganado la partida antes del movimiento final. Me aseguré de que mi traje de seda color crema estuviera perfecto y de que mi mirada castaña estuviera lista, para reflejar el temor que ellos iban a sentir al cruzar mi puerta. Eran las 9 de la mañana cuando mi secretaria me avisó de que los representantes de Apex Corp estaban esperando en la recepción,
y pude sentir una paz profunda recorrer mi cuerpo mientras me alisaba el vestido de seda verde frente al espejo. Les pedí que entraran y me senté tras mi gran mesa de caoba, la misma desde la que mi abuelo dirigía sus negocios, sintiendo que él estaba allí conmigo, orgulloso de la mujer en la que me había convertido. Las puertas se abrieron y vi entrar primero a don Alfonso, el CEO, seguido de dos figuras que apenas reconocía. Roberto y Silvia parecían haber envejecido de golpe. Caminaban con la cabeza baja como si el peso de sus propios actos les impidiera mantenerse erguidos. «Buenos días, señores, por favor tomen asiento. Aunque me temo que no tenemos mucho tiempo para cortesías innecesarias después de la forma en que nos despedimos la última vez», dije con una voz tan suave y clara que vi a Silvia estremecerse visiblemente en su silla. Don Alfonso, ignorando por completo a sus subordinados, se inclinó hacia adelante con una sonrisa tensa y me dijo que era un honor conocer finalmente a la directora general de Aurora Holdings, aunque lamentaba profundamente los malentendidos que hubieran podido ocurrir en su oficina. Yo apoyé mis codos sobre la mesa de caoba, entrelacé mis dedos y lo miré fijamente antes de preguntarle si de verdad consideraba un malentendido que me acusaran de deslealtad profesional y me echaran sin mi bono anual basándose en mentiras y resentimientos personales. Don Alfonso se giró hacia Roberto y Silvia con una mirada de pura indignación, y les ordenó que me pidieran disculpas en ese mismo instante si querían conservar alguna esperanza de seguir trabajando en el sector. Roberto, con la cara roja de vergüenza y los ojos clavados en la alfombra, balbuceó que lo sentía mucho, que se había equivocado y que nunca debió dudar de mi integridad profesional. «Elena». «No me llame Elena, para usted soy la señora Mendoza. Y sus disculpas llegan un mes tarde y solo porque ahora soy yo quien tiene el control sobre su oficina», respondí con una frialdad que hizo que Roberto se encogiera aún más en su traje arrugado. Silvia intentó intervenir con su voz aguda, diciendo que ella solo seguía los informes de Roberto, pero yo la detuve en seco recordándole las palabras exactas que me dijo sobre mi cara bonita y su supuesta superioridad. Don Alfonso se levantó de golpe, golpeó la mesa con su mano enjollada y le gritó a Silvia que cerrara la boca, informándoles allí mismo de que ambos estaban despedidos de Apex Corp por conducta negligente y acoso laboral, sin indemnización alguna. Ver la cara de Silvia al oír esas palabras fue una sensación difícil de describir. Sus ojos se llenaron de lágrimas de rabia y su boca se abrió en un gesto de incredulidad absoluta mientras se aferraba a su bolso con desesperación. ¿Pueden recoger sus cosas de seguridad al salir? Ahora mismo tengo que hablar de asuntos importantes con la señora Mendoza, sentenció don Alfonso señalando la puerta con un gesto firme que no admitía réplica. Observé cómo los dos responsables de mi humillación salían de mi despacho arrastrando los pies, dos sombras grises y derrotadas que desaparecieron por el pasillo de cristal, perdiendo su trabajo y su reputación en un solo minuto. Me giré hacia don Alfonso y tras una breve negociación, acepté mantener el contrato de alquiler de su empresa con un aumento del 20% sobre el precio de mercado. Pero con una condición: el dinero extra se donaría íntegramente a una fundación de apoyo a mujeres jóvenes en el mundo laboral. Él aceptó sin dudarlo, firmó los documentos con manos temblorosas y salió de mi oficina dándome las gracias como si yo fuera su salvadora, cuando en realidad solo estaba afrontando las consecuencias de su propia mala gestión. Cuando me quedé sola, caminé hasta el gran ventanal y miré hacia abajo, viendo a Roberto y Silvia salir a la calle, confundidos entre la multitud de Madrid, pareciendo dos personas insignificantes en un mundo que ya no controlaban. Sentí una liberación inmensa, como si me hubiera quitado un enorme peso de encima, y por primera vez en mucho tiempo, respiré profundamente sin que nada me oprimiera el pecho. Me fui a mi jardín de la azotea, me senté cerca de la fuente de piedra y cerré los ojos, escuchando el murmullo del agua y sintiendo la brisa suave acariciarme el rostro y mover mi cabello castaño. En ese momento de paz, recordé a mi abuelo y supe que el mejor legado que me dejó no fueron los edificios ni el dinero, sino la capacidad de mantenerme íntegra y elegante frente a la bajeza ajena. Si os ha gustado este final y creéis que la justicia siempre acaba llegando, por favor, suscribíos al canal y activad las notificaciones para no perderos ninguna de mis historias de superación. A veces, la vida nos pone a prueba para ver si somos capaces de perdonar sin olvidar y de triunfar sin convertirnos en aquello que nos hizo daño. Lo más valioso que tenemos no es nuestro puesto de trabajo ni nuestra cuenta bancaria,
sino nuestro honor y la forma en que tratamos a quienes dependen de nosotros cuando alcanzamos el éxito. La verdadera victoria no fue ver a Roberto y Silvia humillados, sino darme cuenta de que yo ya no necesitaba su aprobación ni me importaba su desprecio, porque mi valor estaba dentro de mí desde el principio. Ahora, cada mañana cuando entro en este edificio, lo hago con la frente en alto. No como la dueña de las paredes, sino como la dueña de mi propio destino y de mi propia felicidad. Me encantaría saber qué habríais hecho vosotros en mi lugar. ¿Habríais sido tan comprensivos con el alquiler o habríais actuado con más dureza con don Alfonso? Por favor, dejadme vuestra opinión en los comentarios y escribid la palabra honor, si habéis llegado hasta aquí y creéis en la justicia de esta historia. Gracias por acompañarme en este viaje de sombras y luces, y recordad siempre que, aunque el camino sea difícil, la verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz. Me despido desde mi jardín, viendo cómo el sol se pone sobre Madrid, sabiendo que mañana será un día hermoso porque ya no tengo nada que ocultar ni a nadie a quien temer. Nos vemos en la próxima historia, donde seguiremos descubriendo que, al final, cada uno recibe exactamente lo que ha sembrado en el corazón de los demás.